Doctor, ¿cuál cree que es el papel de los cuidados paliativos en la enfermedad renal? Bueno, Paula, pues realmente yo creo que el cuidado paliativo tiene una cabida en todo el espectro de la enfermedad renal crónica. Con esto me refiero desde enfermedad renal crónica en estadios tempranos hasta estadios avanzados, hablemos de estadios 4 y estadios 5. Si bien de pronto el paciente con estadios más avanzados, es decir, ese estadio 4 y ese estadio 5, estando en diálisis o no, tiene de pronto un mayor beneficio del cuidado paliativo, creo que todo el espectro de la enfermedad debería tener, digamos, como una atención de cuidado paliativo. Y quiero explicar por qué. Resulta que nosotros casi siempre cuando pensamos en cuidado paliativo, pensamos en ese paciente que sacamos de diálisis y lo metemos a cuidado paliativo. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, el paciente con enfermedad renal crónica estadio 5, que está en terapia de soporte renal, me gusta además llamarla soporte renal y no terapia de reemplazo renal, porque creo que con la diálisis nosotros no reemplazamos todas las funciones de los riñones, sino algunas muy importantes y tal vez las principales funciones del riñón. Pero si bien el paciente en diálisis uno creería que tiene resuelto como todos los problemas en relación con la enfermedad renal crónica, eso no es así. Y nosotros estamos viendo que los pacientes tienen unos síntomas residuales. Esos síntomas residuales podrían estar en relación con fatiga, con letargia, con debilidad, con prurito, con dolor crónico, con alteraciones en el sueño, con alteraciones en el apetito, eventualmente incluso hasta trastornos psiquiátricos como por ejemplo la ansiedad y la depresión. Entonces ahí el cuidado paliativo es fundamental en ese acompañamiento del paciente. Además, creo que a pesar de que nosotros como nefrólogos de pronto intentamos brindarle a los pacientes como un cuidado paliativo, llamémoslo primario, debería ser muy importante que nosotros nos articulemos o que nos preparemos en conjunto con ustedes que tienen un entrenamiento, digamos, más profundo en el cuidado paliativo para paliar o para manejar todos estos síntomas. Y no solamente queda ahí. Entonces, no es solamente paliar esos síntomas, sino que ustedes tienen un enfoque más holístico que nos permite ver otros aspectos de la enfermedad desde el punto de vista psicológico incluso o espiritual, ¿sí? Y ese paciente, por ejemplo, que tiene un pronóstico ominoso con una enfermedad renal crónica avanzada, podríamos incluso plantearle la posibilidad de que el paciente construya la posibilidad de voluntades anticipadas y decirle, hombre, ¿cuáles son mis expectativas frente a algunas condiciones que se podrían plantear en el futuro o en la evolución pues, de esa enfermedad renal y acompañar el paciente incluso en un proceso de muerte? Y a mí me gusta ver la muerte como eso, no como un acto, como un evento, sino como un proceso, como un camino en el que se requiere como un acompañamiento. Entonces el cuidado paliativo, vuelvo e insisto, creo que tiene cabida en todo el espectro de la enfermedad renal crónica. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta que quisiéramos realizarle es ¿qué parámetros se tienen en cuenta para considerar suspender la terapia dialítica pues, en los pacientes usuarios de esta? Bueno, entonces, en ese sentido, Beatriz, pues me gustaría, digamos, como Beatriz o Juliana. Juliana. ¿Le gusta más Juliana? Listo. Beatriz, qué pena. Bueno, entonces vamos a hablar de Juliana. Eso se edita. No, entonces, Juliana, pues realmente creo que son muchos los factores que uno debe evaluar a la hora de suspender una terapia de soporte renal, ¿cierto? Digamos de paso que el suspender la terapia de soporte renal es la tercera causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada por detrás de la causa cardiovascular y de las infecciones. Y yo personalmente creo que incluso podría ser mayor si lo hiciéramos más, ¿sí? Pero nosotros digamos que tenemos casi siempre como nefrólogos como un paradigma y es que siempre se sabe cuándo se inicia, pero nunca cuándo se termina, ¿cierto? Y ese nunca sabemos cuándo se termina es que casi que casamos al paciente que tiene que morir en diálisis, ¿cierto? Entonces voy a hablarle
lo que tal vez a mí me parece importante a la hora de definir suspender una terapia de soporte renal en ese paciente que obviamente no ha recuperado su función, es decir, que tiene una indicación de terapia de soporte renal, pero por alguna u otra causa debo suspenderlo. Entonces yo creo, o lo que me pregunto primero es, el paciente, ¿por qué quiero suspenderle la terapia? ¿Cuál es la indicación de suspender mi terapia? Entonces, el paciente tiene síntomas asociados a la terapia que no los he podido, por ejemplo, tratar. Pongo un ejemplo. El paciente que de pronto adulto mayor, 70, 80 años, que ingresa a terapia de soporte renal y cada vez que sale de terapia es un paciente que tiene una fatiga extrema o tiene calambres o hace hipotensión durante la terapia de soporte renal y ya yo he documentado que son síntomas refractarios. ¿Qué quiero decir con esto? He ajustado mi terapia, he adaptado la dosis de terapia, entonces disminuyo la dosis de diálisis, tal vez disminuyo la ultrafiltración durante la diálisis, juego con algunos otros parámetros que nosotros como nefrólogo podemos manejar durante la terapia, por ejemplo, disminuyéndole la temperatura a las soluciones de diálisis o eventualmente de pronto haciendo, yo lo llamo de manera coloquial, chiquidiálisis. Entonces no programo a mi paciente como 3 veces por semana, sino que de pronto lo voy a dializar 1 o voy a dializar 2. Ese concepto está menos claro de pronto porque siempre tenemos, digamos, en mente la diálisis incremental, pero no la diálisis decremental. Esa es la diálisis que nosotros podríamos irla disminuyendo en dosis. Bioquímicos, como está el KTB, que es la dosis de diálisis o de depuración pues, de urea, o el perfil fosfocálcico, cómo está el perfil lipídico, pero no hay un parámetro. Y es uno de mis sueños que la cuenta de alto costo alguna vez tenga un parámetro de calidad de vida. Creo que es muy importante determinar cómo esa refractariedad de esos síntomas. Digo, hombre, definitivamente el paciente no la tolera. Después, debo ser consciente de que mi paciente entiende su pronóstico, hablar con mi paciente, decirle, hombre, mire, si yo le suspendo la diálisis, su probabilidad de mortalidad como decirle, mire, su pronóstico es este, ¿usted qué quiere? ¿Cuál es su expectativa de vida? ¿Sí? ¿Cómo se ve usted de aquí en 1 año, en 2 años? ¿Se ve aguantándose esta terapia todo el tiempo o definitivamente quiere dejar hasta acá? Creo que toca involucrar al paciente, a la familia en esta decisión. Es decir, yo me hago una pregunta muy sencilla y yo soy súper coloquial y es como decir, ¿será que el remedio es peor que la enfermedad? Si mi respuesta es sí, y digo definitivamente el remedio es peor que la enfermedad, digo definitivamente la tiene indicada. Y ya entonces ahí paso como a una segunda fase y es decir, listo, ¿cómo suspendo esa terapia de manera segura? Que creo yo que es el otro punto muy importante. Decir, hombre, el paciente ya conoce su pronóstico, está de acuerdo con eventualmente suspenderla. El paciente tiene soporte familiar, check. Entonces hago como un checklist y digo, listo, está bien. Yo le puedo ofrecer al paciente un acompañamiento, un tratamiento conservador o integral después de esto, ¿sí? Porque una cosa que hay que tratar de como cambiar es ese paradigma de que el tratamiento conservador es no hacer nada. Todo lo contrario, el tratamiento conservador o paliativo es hacer muchas cosas y de hecho demanda mucho más tiempo porque tienes que intentar tratar un montón de síntomas, ¿sí?, a favor de tu paciente. Entonces, ¿cuál es el plan que yo voy a tener el paciente, que voy a ofrecerle al paciente frente a su enfermedad renal, en este momento manejada como terapia médica no dialítica?
¿cuál es la expectativa del paciente frente, por ejemplo, a una sedación en un momento de fin de vida? ¿Cierto? Entonces, el paciente quiere que lo sedemos, no lo sedemos, no lo sedamos, que le manejemos una disnea, el dolor, es decir, como ese protocolo de fin de vida de una manera acompañada que a mi manera de ver debería ser. E incluso me pregunto, ¿será que yo tengo la capacidad de ofrecerle ese plan, ¿cierto? O ese manejo de fin de vida, o definitivamente no lo tengo? Porque si yo no tengo todo esto, pues digo, no, definitivamente yo no puedo sacar al paciente de diálisis porque lo voy a sacar a algo peor. Entonces son todas esas condiciones. Obviamente hay que mirar la funcionalidad del paciente, ¿cierto? Y medirlo, ¿cierto? Con escalas validadas eventualmente para este fin. Entonces, un Bartel, un Karnofsky, ¿cierto? Que me permita eventualmente definir cuál es la carga comórbida de mi paciente y evaluar si ese paciente eventualmente podría ser seguro salir de diálisis. Es decir, yo creo que hay que buscar un balance entre no sobretratar, pero tampoco entrar en un nihilismo terapéutico. Más o menos es lo que pienso. Muchas gracias, doctor. No, Juliana. No escucho. Creo Pau, que tienes el micrófono cerrado. Perdón, tenía el micrófono apagado. No. La otra pregunta que queríamos hacer era qué manejo paliativo se le indica a estos pacientes o qué manejo indica usted como tal para esos pacientes que han salido de la diálisis y cuál es el manejo paliativo que usted indica. Listo. Yo ahí quiero volver a hacer hincapié, Paula, en que debemos, digamos, sacar el cuidado paliativo del escenario del destete de la terapia de soporte renal, ¿cierto? Y si bien el escenario que me planteas es ese paciente que estando en hemodiálisis o en diálisis peritoneal lo metemos en un tratamiento paliativo, en un tratamiento médico no dialítico, cada vez más, pues al menos yo lo veo de esa manera, nos alejamos del objetivo inicial de la terapia de diálisis en un comienzo. Por allá en los 60, 70, cuando empezó la diálisis, pues nos decían, hombre, la diálisis simplemente es como un puente para recuperarte o para trasplantarte. Ese era más o menos lo que se planteaba. No, resulta que ahorita la diálisis finalmente es una terapia de destino. Entonces, ese paciente que está en diálisis, y no es el escenario que me estás planteando, pero quiero insistir, ese paciente que está en diálisis se le puede ofrecer tratamiento, digamos, conservador o cuidado paliativo. Es decir, sí, yo creo que soy tal vez un poco soñador, pero creo que el cuidado paliativo debería estar, digamos, que inmerso dentro de los programas de nefroprotección. Ojalá. ¿Listo? Una pequeña intervención ahí. En su experiencia como internista y como nefrólogo, ¿en algún momento, en alguna unidad o en algún entorno de estos, ha habido acompañamiento directo de algún paliativista? ¿O no? Sí, en un medio hospitalario, ¿sí? Entonces, en San Ignacio, ¿sí? Pues fue donde hice nefro y bueno, en el militar hice medicina interna, había acompañamiento, ¿sí? De todo el grupo de geriatría, digamos que la parte de dolor y cuidado paliativo, ¿cierto? Pero en un ambiente hospitalario. Pero resulta que la mayoría de la terapia de diálisis, por ejemplo, es una terapia que es ambulatoria, ¿cierto? Y ese es el programa de nefroprotección. Si bien intentan, digamos que generar un manejo integral acompañado por diferentes especialidades, trabajo social, psicología, nutrición, bueno, medicina general, todo esto, digamos que diferentes especialidades no tienen cuidado paliativo. ¿Cierto? Ahora tampoco seguramente están iniciando, porque si tengo un paciente en estadio 1, hombre, pues tiene un síntoma respiratorio
nuestro sistema y en todo, digamos, el acceso a tecnologías y todo esto, tal vez nosotros nos deberíamos, y en general, yo creo que incluso teniendo los recursos, deberíamos irnos más hacia una medicina central al paciente que hacia una medicina por precisión, ¿cierto? Una medicina de precisión. Si bien es importante, pero esa medicina de precisión implica un montón de recursos que a veces no tenemos, pero el paciente lo tenemos. Y ser empático con el paciente es lo más importante. Yo creo que es paliarle esos síntomas. Si quiero ser más específico, digamos que creo que una de las piedras angulares del paciente en terapia médica no dialítica es la nutrición, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes de pronto estén, digamos, seguramente sí, familiarizadas con que los pacientes con enfermedad renal crónica de estadio 5, fuera de diálisis, se les hace restricción de proteínas. Y son restricciones importantísimas, que incluso van en el orden de 0.3 gramos por kilo día. Usted imagínense yendo, no sé, al corral y pidiendo una hamburguesa de 21 gramos nomás, a un paciente de 70 kilos. ¿Sí? O sea, nomás para que ustedes vean la dimensión, o sea, ni siquiera, o sea, tendría que pedir ni siquiera el combo de niños, ¿sí? Entonces, es eso, o sea, es digamos que el paciente debe restringirse, ¿por qué? Porque la proteína, y sobre todo la de origen animal, pues genera procesos de hiperfiltración y genera deterioro de la función renal. Pero cada vez más nos damos cuenta de que no es tanto la cantidad, sino la calidad. Es decir, no es tanto restringir al paciente, sino, por ejemplo, utilizar fuentes vegetales, ¿cierto?, de proteínas, que tienen muchas características beneficiosas, como un pH neutro, disminuye el estrés oxidativo, disminuye la inflamación, ¿cierto? Un montón de... tiene menos fósforo, un montón de características que la hacen una proteína un poco más amigable con el paciente en enfermedad renal estadio 5. Y obviamente se tendría que complementar con aminoácidos, por ejemplo, esenciales o alfa-cetonálogos, que ustedes seguramente han escuchado, como el ketosteril, en el que se busca suplementar esos aminoácidos esenciales, pero desaminados, sin grupos amina, que permitan como reciclar ese nitrógeno que está aumentado en los pacientes, ¿sí? Y bueno, eso es, digamos, lo que yo intento. Para resumir, digamos, como en una frase, es como intentarle dar la mejor calidad de vida al paciente después que lo saco de diálisis. ¿Habrán otras herramientas en el futuro? Pues no sé, pero se están evaluando, por ejemplo, como la diálisis colónica, como los absorbentes orales, como favorecer la trasudación. Bueno, hay un montón de cosas que son como los prebióticos, los probióticos, los simbióticos, que eventualmente se están evaluando para alterar la microbiota intestinal. Eso es, digamos que, más estudios experimentales y todavía nos falta mucho para utilizarlos como herramienta terapéutica, pero es más o menos eso. Doctor, yo tengo una pregunta respecto a esos pacientes en que ya se les suspendió la terapia de diálisis. ¿Qué seguimiento hay que hacerle, por ejemplo, a los electrolitos, cuando se les ponen, digamos, resinas? Listo. Entonces, depende. Esa es la mejor respuesta para un internista, depende, ¿cierto? Y de diagnósticos. Entonces, bueno, realmente cuando el paciente sale, Andrea, pues de diálisis, toca hacerle un seguimiento muy seguido, ¿cierto? Porque si el paciente sale de diálisis y no tiene función renal residual, resulta que imagínate que cuando se evalúa la media de vida de esos pacientes, es decir, un paciente que no tiene cero función renal residual, ¿cierto? Y que por las comorbilidades, por la carga, por la carga en enfermedad, por la funcionalidad, por lo que sea, decidiste suspenderlo, resulta que la media son 7.4 días de vida, ¿sí? Entonces uno dice, ¿para dónde lo llevo? Ahí en ese caso, ¿cierto? O sea, si te estoy poniendo ese escenario, si se cumple esa media, porque pues obviamente tendrá una distribución gaussiana con pacientes que duren más y otros que duren menos, pero en esa media de 7.4, hombre, pues yo le diría, lo primero es, antes de pensar en resinas y en todo esto, ¿usted qué quiere? Por ejemplo, ¿dónde quiere morir? ¿Sí? Obviamente no se lo digo así, ¿sí? Tengo que buscar las mejores palabras, pero es ¿dónde querés morir? El 36% de los pacientes dice que quiere morir en casa, ¿sí? Solo entre un 15 y un 20% desea morir en un hospital. ¿Y dónde mueren la mayoría? En el hospital, ¿sí? Porque nadie se toma eso, ¿sí? Ahora, si el paciente está dentro de esta distribución gaussiana, los que duran más, entonces en esos pacientes eventualmente, pues sí,
habría que evaluar otras medidas. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar de la restricción de proteínas, de esos alfa-acetonálogos, de utilizar resinas de intercambio iónico para manejar pues, la hipercalemia, de quelantes de fósforo para intentar disminuir, digamos, como esos niveles de fósforo, que eventualmente están relacionados con mayor calcificación vascular y con mayor mortalidad de origen cardiovascular y pues menor calidad de hueso. Pero independientemente de la condición, yo creo que lo que tiene uno que hacer es, primero, salirnos de la cuadrícula de ser médicos. Eso es lo más importante, porque nosotros somos cuadriculados, o sea, literal, son probablemente cuadriculados, 1 más 1 es 2 y porque así es. Y no es así. Realmente, al menos yo lo veo de esa manera. Realmente en ese paciente, ¿será que solamente, por ejemplo, que busquemos con un objetivo de manejar potasio y no fósforo? Hombre, si estoy diciendo que es un paciente que va a durar seguramente menos de un año, ¿cierto? Por yéndole demasiado bien, o incluso en un paciente que cumpla la mediana, 7 o 8 días, ¿yo para qué le voy a manejar el fósforo si eso me va a dar complicaciones a largo plazo? ¿Sí? Solo le manejo el potasio, porque me lo puede digamos que matar de una hipercalemia severa, por ejemplo, con una arritmia cardíaca o algo de esto, ¿cierto? ¿Cada cuánto lo vemos en los programas de nefroprotección? Cada mes, ¿cierto? Por contrataciones y por 1000 cosas, pues no se puede ver antes, ¿listo? Sino cada mes. Es decir, que si necesita una consulta antes de eso, que es algo que a mí realmente no me cuadra, el paciente debería tramitar pues esa atención por urgencias, ¿listo? Pero lo vemos cada mes. Y cada mes le tenemos que pedir electrolitos. Y cada mes le medimos tasa de filtración glomerular. Y cada mes tenemos pues que estar manejándolos activamente en cuanto a tensión arteriales. Digamos que eso era otra de las, digamos que de las cosas que tienen que ser muy, muy juiciosas, manejar volemia y manejar presión arterial, porque esto también tiene, digamos, como una curva, digamos, un comportamiento en U. Tanto la hipotensión puede tener enlaces como la hipertensión puede generar sensibilidad crónica desde el punto de vista pronóstico vital. Más o menos es eso. Bueno, otra pregunta que teníamos era, pues, si tú crees que los pacientes y las familias reconocen a la enfermedad renal crónica como una patología que les puede, digamos, que provocar la muerte. La respuesta corta es no. Esa es la respuesta corta. No. Creo que los pacientes en general le tienen más miedo a la diálisis que a la enfermedad renal crónica, ¿sí? Cuando el paciente te llega al principio y no tiene nada de conocimiento de la enfermedad renal antes de entrar en contacto pues con toda la explicación pues de lo que se trata pues de esta enfermedad, dice, doctor, ¿en cuánto tiempo estoy en diálisis? O yo no quiero entrar a diálisis. Un poco por la satanización que tiene la diálisis, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Es decir, yo siempre intento explicarle a los pacientes que los desenlaces en términos de mortalidad y en términos, digamos, como de desenlaces negativos en el paciente con enfermedad renal crónica estadio 5 en diálisis, dependen de la carga comórbida, ¿sí? De la carga de enfermedad y no tanto de la terapia. Y yo sí hago campaña cada vez que puedo en que la diálisis debe venderse como lo que es, como una opción de vida, ¿sí? Si estos pacientes no tuviesen terapia de reemplazo renal, pues serían pacientes que, como ya hablábamos ahorita, fallecen muy rápido, ¿cierto? Pero también intento explicarles que solamente el paciente que entra, hablemos de una paciente, por ejemplo, de 25 o 34 años, que entra a diálisis. Esa paciente tiene entre 500 y 1000 veces más probabilidad de mortalidad cardiovascular que una persona de su misma edad que no está en diálisis, ¿sí? Es decir, que tiene aproximadamente
el mismo riesgo de mortalidad cardiovascular que un paciente que no tiene diálisis y que está entre los 75 y 84 años. Es decir, la enfermedad renal crónica, siempre insisto esto mucho pues, con mis pacientes y con los colegas cuando puedo hablar de esto, es que la enfermedad renal crónica es un envejecimiento prematuro. Eso es. Todos los vasos están afectados, seguramente calcificados, hay lesión endotelial, bueno, un montón de cosas que hace que estemos más viejitos, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Es un envejecimiento prematuro. Ahora, ese es el escenario del paciente que está ciego a la enfermedad renal. Pero otra cosa es el paciente que está en diálisis. Cuando el paciente ya entra en diálisis, tal vez en ese punto ya él se puede ver reflejado en sus compañeros, hablo de hemodiálisis, en sus compañeros de sala, de turno, ¿cierto? Entonces, voy a ponerle el escenario. Se muere un paciente del turno mío, en el que yo me dializo, ¿sí? Entonces yo digo, uy, no, yo creo que ahorita la muerte, en mi caso, se hace un poco más latente. Todos nos vamos a morir, así no pensemos en eso. Pero cuando yo me veo reflejado en términos, oiga, pucha, Juan tenía 70 años, igual, no, yo tengo también 70 años, y además él se murió, y además también tenía diabetes como yo. Entonces ahí se hace un poquito más latente esa posibilidad, ¿cierto? En la diálisis peritoneal es un poquito, digamos que más privada, porque pues yo me hago la terapia en mi casa, pues simplemente voy a una consulta cada mes, pero pues no entro tanto en contacto con otros compañeros, entonces digamos que la información se puede resguardar un poco más. Pero en hemodiálisis yo creo que sí se hace más latente esa posibilidad, ¿cierto? Es más o menos eso, pero vuelvo e insisto, la respuesta corta es no. Vale, doctor, muchas gracias. Y la última pregunta que queremos realizarle es, desde su experiencia, los pacientes que reciben, ¿cuál es el pronóstico de un paciente que recibe manejo dialítico versus el que recibe un manejo, digámoslo, netamente sintomático, y cuáles son las implicaciones en la calidad de vida que tienen estos dos grupos de pacientes? Listo. Pues primero, contento por haber podido, no sé, contestar esta pregunta desde la experiencia y no desde la evidencia. Sí, porque pues realmente la evidencia es escasa y divergente, súper divergente, ¿cierto? Muy heterogénea. Bueno, entonces la experiencia mía incluye pues la parte formativa en el Hospital pues, San Ignacio, como fellow pues, de nefrología, y lo que llevo de trabajando pues como nefrólogo de nefroprotección en este momento, en el que, como les dije, atiendo pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 en terapia médica no dialítica. Y la respuesta es, hombre, hay muchos factores que determinan esto, ¿cierto? Resulta que, al igual que la enfermedad renal, tanto aguda como crónica, pero la crónica pues es como una vía final, así la veo yo, una vía final en la que convergen múltiples patologías. Entonces no será lo mismo el paciente que llega a una enfermedad renal crónica, ¿cierto? Estadio 5 por diabetes, que el que desarrolla la enfermedad renal por una enfermedad glomerular, ¿cierto? O el que sea, no sé, porque tenga, no sé, una trombosis renal por un síndrome antifosfolípido secundario a un lupus, por ejemplo. O sea, por ponerle diferentes escenarios. Es diferente. Además de eso, la funcionalidad es diferente. Además de eso, la edad juega un factor importante. Pero lo que yo sí les puedo decir es que, al menos desde mi experiencia, es que los pacientes entre los 75, 80 años, por encima de los 75 años, 70 años, esos pacientes, tal vez desde el punto de vista de pronóstico en cuanto a mortalidad y de calidad de vida, es muy similar el pronóstico en los dos tipos de terapia. Entonces, en la terapia dialítica y en la terapia médica no dialítica, en pronóstico. En calidad de vida, yo sí pienso que el paciente que está por fuera de terapia de soporte renal, en ese grupo de edad, entre los 75 y 80 años, con alta carga comórbida, en el paciente que eventualmente tiene patología cardíaca, cardiopatía isquémica, no sé, fallas cardíacas, ajas de
súper refractarias, que está en paliativo incluso por la patología cardíaca, yo creo que ese paciente no se beneficia de meterlo en terapia de soporte renal. Miren que más o menos cuando uno lee algo de estudios sobre esto, los pacientes que uno ingresa a los 75 años a diálisis, la mortalidad al año es aproximadamente, la mortalidad al año aproximadamente es del 33%, pero a los 3 años puede llegar hasta 63%. Entonces, creo que a veces menos es más. Y menos no quiere decir no hacer nada, menos es menos, no es cero, ¿cierto? Es hacer un tratamiento activo frente a los síntomas y esto, pero no meter al paciente en diálisis. Entonces yo en ese paciente con esas características especiales sí creo que no se beneficia de ingreso a diálisis, ¿no? Incluso, pues digamos que de los estudios más grandes pues, que conozco que intentan como responder a esta pregunta, es un estudio que incluyó como 73,000 pacientes o algo por el estilo, y evaluó, digamos que cuál era los desenlaces en términos de mortalidad, ¿cierto? El desenlace en términos de mortalidad, los pacientes con terapia de soporte renal y pacientes en terapia médica no dialítica, cuando se empezaba la diálisis con menos de 12 mililitros por minuto por metro cuadrado de función renal y mayor a 9. Y la diferencia entre las dos estrategias fue menos de un año. Entonces, ahí vuelve la pregunta. ¿Será que por prolongar la vida estoy dando mejor tratamiento? Yo personalmente creo que no. Yo creo que estamos sobretratando en estos escenarios, ¿sí? Vuelvo e insisto, no nihilismo terapéutico, pero tampoco sobretratar al paciente, ¿cierto? Porque si bien la terapia de soporte renal busca como objetivo prolongar la vida sin calidad de vida, al menos para mí, para Cristian Figueroa, pues no tiene mucho sentido. Y así como lo analizo para mí, pues quiero ver a mis pacientes, ¿no? Pero eso es una decisión muy individualizada. Muchas gracias, doctor. Listo. Doctor, muchísimas gracias. En serio, le queríamos agradecer por su tiempo y por la disposición. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias. Creo que no es nada más